República, Santiago Valencia, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días, un gusto saludarlo a usted y a los oyentes. Una pregunta, si es incómoda, le pido disculpas anticipadas. Sí, Allá en Antioquia se mantiene viva la imagen, el recuerdo, la figura de Fernando González, el más grande pensador que tuvo Colombia. ¿Por qué me lo pregunta, doctor Fernando? La verdad es que lo desconozco. Bueno, pues entonces a pensar en él, Santiago. Fernando González, el autor del Viaje a pie, del remordimiento, el más grande filósofo que produjo Antioquia para Colombia, que nos decía que los colombianos tenemos una visión parroquial de la existencia y que el único colombiano que tuvo una visión cósmica de la existencia se llamó Simón Bolívar, quien murió un día como hoy, 17 de diciembre de 1830. Santiago, a leer Viaje a pie y a leer Mi Simón Bolívar de Fernando González. Lo condeno, Bueno, no, encantado. Lo condeno a esa penitencia, verá lo que le va a gustar. Fernando Lo González. haré encantado. Ahora Bueno. que terminemos esta semana tendré un poco más de tiempo. Además, la juventud se estremecerá siempre porque fue el rebelde de los rebeldes, contra todas las cosas establecidas, contra todos los estereotipos, Fernando González. Bueno, y a propósito pues de esa visión parroquial de la existencia, nosotros aquí con Cacerolazo, en la Gran Bretaña, descubriendo un mundo nuevo, un mundo distinto, un mercado europeo, mercado mundial de comercio, la Gran Bretaña transformando el mundo, y nosotros aquí dando cacerolazos por majaderías. ¿Cómo estuvo ayer el último día del Congreso, senador Valencia? Doctor Fernando, la verdad es que estuvo tranquilo, se alcanzó a avanzar en la agenda unos proyectos que no estaban convocados a extras y que se aprobaron, entre otros, por ejemplo, el de la ley anticorrupción que prohíbe la cárcel para corruptos, más otros proyectos que estaban allí en el orden del día. Perdón, ¿prohíbe la cárcel o prohíbe la casa por cárcel? Prohíbe, sí señor, me disculpo, corrijo, prohíbe la casa por cárcel para corruptos, es decir, que los corruptos tendrán que pagar en la cárcel. Me alcancé a asustar. Sí, me disculpo aquí, sí, No sí, doctor Fernando, ese es un proyecto importante, fue aprobado ayer en la plenaria del Senado, pero transcurrió con alguna tranquilidad, por supuesto, hasta que ya las bancadas de izquierda decidieron sabotear un proyecto muy importante liderado por la senadora María Fernanda Cabal, que es el de la detención de los miembros de la fuerza pública que no están sometidos a la JEP y que están en situación de desigualdad frente a la guerrilla. Sin embargo, este proyecto sigue vivo y esperamos poderlo discutir en marzo. Esperamos que sí. Bueno, senador, entonces, ¿qué quedó para estas sesiones extraordinarias? Parece que ya el partido Cambio Radical y el partido de la U se adhirieron a las mayorías y que la ley de crecimiento va a pasar, como dicen ustedes los jóvenes, como por entre un tubo. Sí, así nos lo informaron ayer y además pues se demostró la votación en la Cámara. No sé si tanto por entre un tubo, porque entiendo que las mayorías en el Senado están un poco más apretadas, están hablando de aproximadamente 61 votos de 55 que se necesitan. Sin embargo, usted sabe, doctor Fernando, que la U no vota en su totalidad y que pues hay algunos que deciden al final retirarse al momento de la votación. Sin embargo, contando con las bancadas de Cambio Radical, con el partido de la U, por supuesto, Partido Conservador, los cristianos y el Centro Democrático, en teoría tendríamos las mayorías necesarias para poder aprobar la ley de crecimiento. ¿Hubo discusión ayer sobre el tema? ¿Se va a discutir o simplemente se da por aprobado? Y eso se lo pregunto a propósito de las innovaciones, cambios o adiciones que están exigiendo Cambio Radical y el partido de la U para darle su voto afirmativo a ese proyecto. No, tiene que discutirse. Yo espero que hoy podamos empezar a votar los impedimentos. Ojalá pudiéramos votar hoy al menos el informe con el que termina la ponencia, de manera que podamos terminar de votar mañana para que se pueda hacer conciliación para votar, para radicarla el jueves y estarla votando el viernes con los cambios que se propongan y que se hagan. Entiendo yo que hay algunos cambios que se han aprobado, algunas denuncias del fiscal sobre la posibilidad de que se borraran los delitos de lavado de activos y otros, que sería por supuesto un mico y un error que se están corrigiendo
en la redacción del proyecto, más otras proposiciones de los congresistas que en teoría tendrían que aprobarse, y por eso la necesidad de tener al menos un día de posibilidad para votar o para poder votar informe de conciliación. Entonces, díganos, hoy estamos en martes. Hoy martes, ¿qué se discute o qué se hace de acuerdo a lo que llaman ahora el cronograma de la operación? Hoy, ¿dónde está la ley de crecimiento económico? Hoy está ya en el orden del día, están solamente los 7 proyectos. Yo espero que empecemos con esa ley porque definitivamente es la que más discusión tiene y la que más, problema tiene para su aprobación, de manera que hoy, como le comento, estaríamos discutiendo los impedimentos de los congresistas que los presenten, votando uno por uno. Ese es un proceso dispendioso y demorado para poder después empezar la discusión y votación del informe con el que termina la ponencia y, por supuesto, la ponencia negativa que radique la izquierda. Y aquí hay que decirlo y hay que decirle a los congresistas, aquí no se está votando sobre sí o no a la ley de crecimiento económico del presidente Duque, sino que aquí se está votando entre la última reforma del expresidente Santos y la reforma de crecimiento del presidente Duque, porque de manera malintencionada han omitido decirle a la gente que si no se vota esta ley de crecimiento, que tiene no solamente unos temas sociales importantes que los mencionamos en la entrevista pasada, sino incentivos al crecimiento, a la generación de empleo, vamos a terminar con una absoluta ley retrógrada y complicada como la fue la última reforma tributaria de Santos, que ahogó a la empresa privada, que ahogó a los particulares, al pequeño contribuyente, y que no estaba dejando crecer al país. No, pues que nos estuvo creciendo al 1,5% o al 1,7%, es decir, condenándonos a la pobreza, senador. Así es, esa es la verdadera decisión que debe tomar el Congreso. Si tomar una ley responsable de crecimiento, que genera incentivos al desarrollo, a la generación de empleo y que tiene política social importante, o a una ley absolutamente inútil que, como usted lo menciona, nos estuvo creciendo un poco por encima del 1%. Bueno, senador, ¿y a qué se debe la voltereta del Partido Liberal? Voltereta que nos comunicaron a través de Yamid Ahmad, que parece ser el órgano difusor de las decisiones políticas que se toman en el sector que a él le interesa, especialmente en este sector, el Partido Liberal. ¿Por qué dio esa voltereta si el Partido Liberal votó a favor de la ley cuando se presentó inicialmente con el nombre de ley de financiamiento? ¿Por qué esa voltereta? Sí, pues no puedo dejar de pensar, doctor Fernando, que simplemente por un tema de oportunidad política, porque como usted lo menciona, esta es prácticamente el 80% de la misma ley que ellos ya aprobaron, hoy se oponen, pero además que aprobaron y que tiene resultados visibles, un crecimiento por encima del 3%, por encima del promedio de la región, y que pues ha tenido un impacto positivo desde el punto de vista económico. La verdad es que es incomprensible. Entendemos que había algunos de los compañeros del Partido Liberal que la querían votar positiva, pero al final se terminaron imponiendo las mayorías liberales que no querían la reforma, y el Partido Liberal se excluye y termina votando nuevamente por la reforma de Santos en el Congreso. Bueno, senador, yo le quiero advertir de un peligro que estamos viendo algunos que no estamos metidos en esa lucha diaria y podemos ver el bosque con alguna tranquilidad y con alguna perplejidad. Cuidado, nos encariñamos demasiado con el crecimiento del 3%. Un crecimiento del 3%, del 3.5% no hace viable este país, mucho menos un crecimiento que no comprende para nada crecimiento de exportaciones, crecimiento del sector manufacturero, crecimiento de la producción agropecuaria. Seguimos importando una cantidad de alimentos afrentosa para un país que pudiera ser la despensa alimentaria de América, como lo propone el señor ministro de Agricultura. Pero por Dios, ¿en qué estamos pensando? Cuidado con enamorarnos con el 3% de crecimiento, senador, el país así no es viable. Doctor Fernando, de hecho recuerdo que en la campaña hablamos que Colombia tenía que tener crecimientos superiores al 5%, no solamente para poder tener una economía bollante y próspera, sino para poder generar empleo de calidad y formalización laboral. Lo tenemos en el radar y por eso para nosotros es tan importante que esta ley, que ya ha mostrado resultados, pues pueda seguir operando, y por supuesto que el gobierno siga atrayendo inversión extranjera con la estabilidad que necesita respecto al tema tributario, el tema de seguridad y otros, y la generación de empleo
y de inversión en el país. Senador, seguimos sin saber cuáles fueron los 6 puntos del Partido Cambio Radical que fueron introducidos a la ley de crecimiento para que Cambio Radical, es decir, el doctor Germán Vargas Lleras, resolviera apoyar esa reforma. ¿Cuáles son esos 6 temas? Lo desconozco, doctor Fernando. Usted sabe que eso se hizo en las comisiones económicas conjuntas de la cual no hago parte. Conozco, por supuesto, lo que hasta ahora ha presentado como informe de ponencia, pero no sé específicamente cuál haya sido la negociación o los puntos que haya planteado Cambio Radical. Sé que, porque así lo han manifestado, que la apoyan, porque según ellos varios de los puntos que proponía el doctor Germán Vargas en la campaña presidencial están incluidos en esta reforma que tiene que ver con los contratos de estabilidad tributaria de los inversionistas, el tema de bajar impuestos a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas, para la generación de empleo y la promoción de la inversión y el desarrollo, pero más allá, digamos, ya sobre la minucia de la negociación, desconozco que hayan podido hablar en Palacio o en las comisiones económicas conjuntas. ¿La misma respuesta vale para las exigencias del partido de la U? Sí, por supuesto, doctor Fernando. Allí yo sé que la mitad, al menos la mitad de la bancada en el Senado siempre nos ha acompañado y nos ha ayudado, y hay otra facción liderada por el senador Roy Barreras que usted sabe que se ha opuesto sistemáticamente a todo lo que propone el gobierno. Entonces allí ya contábamos con una presencia de la U que nos ha venido acompañando constantemente desde el inicio del gobierno, y hay otros que pues también se han venido oponiendo sistemáticamente a todas las propuestas del gobierno. Se han venido oponiendo a todo, pero hay otros que cambiaron los del partido de la U, por lo menos una parte esencial de ese partido, cambió Cambio Radical. La pregunta que uno se hace es, ¿cambiaron por qué? Ya está dicho, y eso está claro, que propusieron reformas que fueron aceptadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas reformas? Pues si no las conoce usted, imagínese si las va a conocer el ciudadano de a pie, pero es importante conocerlas. ¿Cuándo será ese debate para que usted pueda estar perfectamente enterado de cuáles son los cambios a la ley de crecimiento que fueron aceptados por exigencia de Cambio Radical y exigencia del partido de la U para conformar la mayoría que entre hoy y el jueves tendrá que aprobar la ley de crecimiento en sesiones extraordinarias? Debemos empezar hoy, doctor Fernando, como le mencionaba, la discusión del proyecto. Hoy. Pero tienen también otros proyectos, de manera que no hay tiempo que perder. Me parece que va a estar muy intensa estas sesiones extraordinarias, senador. Sí, señor. Estos son pocos días y seguramente será hasta la medianoche y probablemente la madrugada del viernes. No, la madrugada del viernes ya no cuenta. Pasadas las 12 de la noche ya es otro día y no hay sesiones extraordinarias sino hasta el viernes. Sí, la madrugada del viernes me refiero a que lo que están planeando, o al menos así lo dicen, es sesionar hasta las 12 de la noche del jueves y la madrugada del viernes para votar la conciliación. Ah, ya. ¿Y viernes todavía estamos en plazo de sesión extraordinaria? Sí, señor, está incluido dentro del decreto de convocatoria. Antes de que cada senador se vaya muy justamente a cantar villancicos y a comer natilla y buñuelos. Así es, sí, señor. Bueno, senador, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No se le olvide mi recomendación y recoméndeselo a sus alumnos. Usted tiene una influencia grande en la juventud antioqueña. Hay que recordar a los grandes de Antioquia, y entre los grandes de Antioquia, el más grande de los pensadores antioqueños, Fernando González. Y lea mi Simón Bolívar. No le recomiendo al general Santander porque se van a poner bravos conmigo los santanderistas, pero yo no escribí el libro, lo escribió Fernando González. Senador Santiago Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, seguimos sin saber cuáles son las exigencias de Cambio Radical y del partido de la U, ¿no? Incertidumbre total, sí señor. Seguimos bueno, con ese interrogante. Lo saben en las comisiones, no lo sabe nadie más. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a saber? Bueno, entonces era Santiago Valencia, senador de la República, quien estaba con nosotros en la hora de la verdad.